gracias. Bueno, sí se escucha. No, pues me acabo aquí de colar y supuestamente aquí Betty va a hablar sobre el resumen del canon bíblico. Entonces, bueno, la Biblia cristiana solo tiene un canon, ¿ok? El canon de 73 libros. ¿Cómo los protestantes justifican los 66 libros? Diciendo que la Biblia cristiana tiene dos cánones. Uno de 39, lo cual es falso, ¿sí? Y porque en realidad son 22. Y otro de 27, que es el Nuevo Testamento. Saludos a Eduardo Gutiérrez, que está por aquí. Y bueno, entonces, como les digo, no es que la Biblia cristiana tenga dos cánones, no, tiene un solo canon, ¿ok? Que es un canon de 73 libros. El canon de 66 libros es el canon protestante. Pero como les digo, ellos tratan de justificar la no existencia de una Biblia de 66 libros a partir de 1826. Hablando de que la Biblia cristiana tiene dos cánones. No puede tener dos cánones. O sea, el canon es la medida recta. ¿Ya? El canon es como, o sea, es como decir dos verdades. No puede haber dos verdades en la Biblia. Tiene que ser una sola verdad completa. ¿Ya? Entonces, ya llegué. Ahí está Betty, ya. A ver, llegó. Aquí está el link. Miren, para que no digan que somos... Ay. Aquí está el link para que si quiere entrar Eduardo, si quiere entrar Jaime Super Puma, Rodri, ¿qué te parece? Y pues para que no digan, nos están refutando nuestras espaldas, ¿no? No, ahí está. Bueno, fíjate, Rodri, que yo no estaba ahorita en vivo porque mi hermana iba a venir a ayudarme con el negocio y no ha llegado la infeliz y le dije, ya vente. Y no ha llegado, entonces me están hablando y por eso. Sí, Rodri, ahora sí, adelante. No, pues yo aquí llegué porque se me chispoteó y ya, ¿no? Saludos a todos. No, yo solo estaba pasando cuando vi que estaba todo ahí tirado. Dije, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo así? Betty hizo un en vivo y se fue. Pero sí, ya. Ya. Bueno, fíjate, Rodri, que, bueno, a ver, vamos a analizar desde un inicio. Hablar del canon bíblico es hablar de la iglesia a fuerzas, o sea, de chalecototote. O sea, si tú vas a hablar del canon bíblico, del desarrollo del canon bíblico, es hablar a fuerzas de la iglesia católica. No hay de otra. ¿Por qué? Pues porque resulta que la iglesia católica, ¿verdad?, es la que estuvo presente, la única en el desarrollo del canon bíblico a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué los protestantes, por decirlo así, no sí le hacen caso a la iglesia católica referente a los 27 libros del Nuevo Testamento, y por qué no hacerle caso a la iglesia sobre los, o sea, ¿por qué si ellos aceptan la autoridad de la iglesia cuando definió los 27 libros que ellos aceptan, y por qué no aceptarla esa misma autoridad con el canon del Antiguo Testamento? Ahí está el asunto, mi Betty. Lo que pasa es que solo hay un canon. Y ellos, para justificar los 66 libros, tienen que decir que hay dos cánones. Un canon del Antiguo Testamento y un canon del Nuevo Testamento, lo cual es falso. Es un canon bíblico y se acabó. ¿Ya? Entonces, ahí está la falacia. No hay dos cánones, como es el protestantismo. El canon cristiano es uno solo. Incluye Nuevo y Antiguo Testamento, pero es un solo canon.
¿no? Así es, o sea, es la palabra de Dios escrita es desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿verdad? Claro. Ahora, Ciertamente, ajá. ellos dicen que hay que seguir los 39 libros porque a los judíos les fueron dados los oráculos. Sí, claro que sí. El problema es a qué grupo de judíos siguen. O sea, porque ellos creen que los judíos actuales son los únicos judíos que han existido, pero no se dan cuenta que hubo grupos judíos que terminaron en el cristianismo, ¿no? O sea, fueron absorbidos por el cristianismo, que seguían la Septuaginta, ¿no? O sea, tenían, digamos, los libros de la colección palestinense de la Biblia, y, y estos también eran judíos, eran unos judíos griegos que hicieron 70 sabios, para ser exactos, que hicieron una traducción, ¿sí? Desde el hebreo al griego, ¿ya? Más completa. Entonces, ellos son judíos, a ellos también se les dieron los oráculos. Entonces, ¿qué tipo de judíos están siguiendo? Los que tenían ya establecidos unos libros desde antes que Cristo se encarnara, o los judíos que establecieron su canon en Yamnia, ya después de que Jesucristo se había encarnado, había crecido, había hecho su ministerio, había muerto, había resucitado y ascendido al cielo, y 40 años después vienen estos personajes a ya se me fue la paloma por el eco, que está, no sé quién entró. A ver, ¿quién entró? ¿Quién entró? Sí, Betty, saludos, soy yo. Ahí no puse mi nombre porque el teclado mío por alguna casualidad no me funciona y por eso no me podía entrar. Ahí estamos tratando de buscar otro teclado, no son las baterías, no sé, no escribe, no puedo poner mi nombre ahí. Así pasa, así también a mí me pasan cosas bien raras. Oye, el punto Eduardo, es que nosotros seguimos a los judíos que ya tenían una compilación de libros antes de Cristo, y no a los judíos que tenían una compilación posterior a la época de Cristo. Ahí es la diferencia, que es la que utilizan los protestantes, conocida como la Tanaj. Bueno, y eso no, y ¿por qué digo que es un solo canon? Porque a pesar de que, digamos, no todos los libros de lo que se considera, por ejemplo, de la Septuaginta corta, sí está bien, pero comparado con la Septuaginta larga, hay libros que nosotros no tenemos. Entonces, ¿por qué esa diferencia? Si nosotros no utilizamos supuestamente el canon palestinense, digo, el canon, o bueno, como se quiera llamar, la Septuaginta, la colección de libros de la Septuaginta completa, pues porque nuestro canon, ¿sí?, en el fondo es distinto, pero tomado del judaísmo, ¿no? O sea, nuestro canon no es de 46 libros, nuestro canon no es de 39 libros, nuestro canon no es de 27 libros, nuestro canon es de 73 libros y es inseparable. Entonces, por eso nuestra Biblia está organizada así desde el año 382. Mira, llegó el padre Carlos Mojica y llegó Eduardo. Qué bueno que Eduardo está aquí, qué bueno, más aún que el padre Mojica está aquí. Padrecito, prenda su micrófono, salúdenos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a Betty, a Rodrigo y a Eduardo, Pastor Eduardo Gutiérrez. ¿Cómo están? Bendiciones, sacerdote, bendiciones. Bueno, ¿cómo va todo? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Gracias, padrecito. Ya tengo el teclado, voy a refrescar la pantalla, me voy a salir y voy a entrar para poner mi nombre. Ok. Bueno, a mí me gustaría, no sé,
Adelante. Florecito, a mí me gustaría, mira, a mí me gustaría, por ejemplo, ir por partes. A ver, vamos por partes. Primero quiero responderle a mi hermanita María Salas algo. Mi hermanita María Salas tiene un familiar que se está haciendo así como, ni protestante, está haciendo mormón. Entonces, claro, hermanita María Salas, me gustaría darte mi número de celular para grabarte un audio por YouTube, por WhatsApp, y para explicarte el desarrollo del canon bíblico en unos 20 minutos. Entonces, para que se lo pases bien a tu prima, no recuerdo que es tuya, esta familiar. Entonces, bueno, ¿qué les parece si vamos por partes? Como Jack el Destripador, por partes. A ver, en el debate que tuvimos con Eduardo y con Barragán, Eduardo dijo algo que me dejó a mí pensando y a veces no lo puedo superar. Eduardo dijo, cuando yo le pregunté a Eduardo que me diera la lista oficial con los 66 libros que él carga en su Biblia, en alguna parte de la historia, él respondió que San Atanasio tenía esa lista. Entonces, resulta muy, muy extraño dos cosas. Que San Atanasio, primeramente era católico, murió católico. Un santo de la Iglesia Católica, murió católico. Y por otra parte, también quiero decirle a Eduardo, ¿verdad?, que San Atanasio creo que aceptaba el libro de Esther, que él omite en su Biblia, algo así. Entonces yo quisiera que Eduardo, aquí, ya que está aquí presente, ¿verdad?, o sea, que diga, ¿sabes qué, Betty? Me equivoqué, no estudié bien la historia. A ver, Eduardo, adelante. A ver si ya estudiaste mejor. Ok, gloria a Dios. Bueno, mi conexión es mala, así que voy a tener la cámara. Ya se salió. Dice que su conexión. Eduardo, que los días Ok, sí, no te preocupes, no voy a encender la cámara más. La encendí, y se salió. Ok, a ver, vamos en audio nada más. Sí, tú dices que yo dije que, que tú me preguntaste de dónde sacamos nosotros los 66 libros de la Biblia, la lista, ¿verdad? La lista de los libros de la Biblia, y que yo te puse por ejemplo a Atanasio, que tenía esos libros. Bueno, hay que primero comprender cuál es la parte de la historia que ustedes cuentan. Ustedes cuentan de que esos 66 libros se aprobaron en varios concilios, ¿verdad? En Roma, en Hipona, en diferentes concilios, en Florencia, pero sobre todo a finales del siglo IV. Yo me salí otra vez. Ok, la que se salió fue el sacerdote, ¿verdad? Ok. Entonces, como ustedes dicen que antes de que Dámaso primero diera esos 66 libros, el cristianismo no tenía esos 66 libros, y ustedes esperan que, por ejemplo, nosotros aceptemos que Dámaso fue el que dio esos 66 libros. Simplemente yo te mostré que antes de Dámaso, ¿verdad?, la iglesia, el cristianismo, tenía ya esos 66 libros. Para darte un ejemplo, y te pudiera dar más, pero para darte un ejemplo, el más reconocido es Atanasio, ¿verdad? Y lo de San, eso es una manera de decirlo, porque en ese tiempo no se canonizaba a nadie. Entonces, yo sé que ustedes dicen que Atanasio era católico. Para mí era parte de la transición del cristianismo primitivo al catolicismo. A ver, Eduardo, a ver, apaga tu micrófono, mijo, porque se escucha eco. A ver, entonces tú lo que estás diciendo es que antes del Papa San Dámaso, en el año 382, San Atanasio ya tenía tu lista con 66 libros. No digas, es que ustedes dicen esto, no. O sea, a exacto.
Y ustedes dicen que no la tenían, que Dámaso fue el que dio los 66 libros. Ah, entonces Damaso tenía ya los 66 libros, pero ¿cómo es posible perdón, San Atanasio, si San Atanasio, fíjate, ni San Pablo vio el Apocalipsis? ¿Cómo es posible que San Atanasio? ¿De qué siglo estamos hablando, Rodrigo? Ayúdame por favor con esto. Es inadmisible esto. Bueno, a ver, lo que pasa es que esto es manejo del lenguaje. Obviamente en la época de San Atanasio ya existían los 66 libros, los 73 también ya existían. Claro, de existir existían, porque si no, ¿cómo se van a meter en el canon si no existían? Eso es lógico. Sí, ahora, yo hablo de los 66 libros, no de que existían los libros. Ahora, que había un canon de 66 libros, no existía. O sea, oficialmente en la iglesia jamás hubo un canon de 66 libros. Y si existe, entonces me gustaría que me mostrara la prueba de cuando la iglesia decretó antes de los 73 libros un canon de 66 libros con los libros que tiene actualmente la Biblia protestante. De hecho, le recuerdo que comienzos del siglo II se suscitó o se utilizaba el Pastor de Hermas como un texto inspirado, o sea, y estaba en disputa con Apocalipsis en entrar al canon bíblico. O sea, si no hubiera habido ese tipo de discusiones, pues nosotros podríamos decir que ya había un canon definido, pero no lo había. Y claro, había distintos padres de la iglesia que sugerían uno y otro libro, pero como les digo, los padres de la iglesia es una referencia teológica muy importante, pero en este caso una cuestión como lo que es el canon bíblico no queda en manos de la patrística o de los padres de la iglesia, sino queda en manos ya de lo que es la actividad conciliar. Entonces es el concilio, tal como en Hechos 15, quien define cuáles son los libros que deben pertenecer a la Biblia cristiana, y eso se hace pues ya por medio de un papa, por medio de San Atanasio, y bueno, no, pues eso es lo que yo quiero ahorita aportar. Gracias. Gracias, mi Rodri. A ver, padrecito, ayúdenos con esto. Bueno, la cosa sería ahí, obviamente la iglesia católica no se podía reunir porque estaba siendo perseguida. Ya después del 313, con el edicto de Milán, pasó a ser a la libertad de culto para los cristianos. O sea, ya de los 48 millones de habitantes del Imperio Romano, 4 millones eran católicos, cristiano-católicos. Ya habían 1500 diócesis con sus sedes episcopales. La cosa sería ahí, si Eduardo y todos los evangélicos dicen que San Atanasio tiene la lista de los 66 libros, si uno lee esa homilia de Pascua, o sea, no están completos los 66, ¿verdad? Ahora, sería que los evangélicos nos mostrarán antes de San Atanasio hasta los apóstoles algunos representantes de su iglesia que hayan usado al menos 1 o 2 o 3 o 10 o 20 textos de los 66 libros que son de ellos, ¿sí? En cambio, nosotros sí podemos demostrarlo, ¿sí? Empezamos por la Didache, empezamos por Clemente Romano, San Ignacio de Antioquía, San Justino, el canon Muratori, ¿sí? El fragmento muratoriano. Posteriormente, San Atanasio, ¿verdad? Otros santos. Entonces, sería que antes de San Atanasio, mostrar algunos evangélicos que hayan usado algunos libros de esos 66 libros que dicen que son los que da San Atanasio, ¿sí? Porque ¿cómo le llegó a San Atanasio la Biblia? Le llegó, cayó del cielo, le cayó un ángel, se la puso en la mesa. O sea, ¿cómo le llegó a Atanasio
la tradición de los textos sagrados, los que él mismo nombra en esa homilía de Pascua. Entonces sería, mira, que decía que nos hablara en este caso Eduardo, Pastor Eduardo, que antes de ¿quién le dio esa tradición de esos libros a San Atanasio? Sí, Claro. porque no puede ser de la nada. Eso. Y lo otro es esto. A San Atanasio, fíjense que él estuvo en el concilio de Nicea como diácono, ¿sí? Él fue diácono y él fue el que aportó el término homoousios, que Cristo es consustancial al Padre. Y eso fue y eso es lo que decimos nosotros en el credo, ¿sí? Verdadero Dios y verdadero hombre. Ya en el 365, le hicieron, 2 años posteriores lo hicieron sacerdote, y en el 335, por ahí 339, lo nombraron obispo de Alejandría. Entonces, él tiene una tradición católica, ¿sí me entiende? Porque ese es el proceso. Por ejemplo, en el caso mío, yo fui diácono 18 meses. Después de diácono me ordenaron presbítero. Yo no estoy aspirando a ser obispo ni eso, no aspiro a eso. Entonces, es lo mismo que le pasó a Atanasio. Atanasio llegó como diácono al concilio de Nicea. En el 328 lo ordenaron sacerdote, en el 325 lo hicieron obispo de Alejandría. O sea, San Atanasio es plenamente católico, ¿sí? Entonces sería que Eduardo nos mostrara a quién le mostró, quién le dio, quién le entregó a Atanasio la tradición de esos textos. ¿Quién se lo enseñó a él? ¿Quién se lo mostró? Porque pues obviamente hay evidencias de que los padres apostólicos y los padres de la iglesia usaron deuterocanónicos y usaron textos canónicos. Incluso en el fragmento Muratori hay algunos textos del Nuevo Testamento que tenemos nosotros, pero que no los nombra ahí. Por ejemplo, la carta a los Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, si no estoy mal, la tercera de Juan. El Apocalipsis, pues en un principio, por lo que lo habían usado los milenaristas, no era adoptado como canónico, eso llevó un proceso. Entonces la pregunta es, qué tradición o de quién recibió Atanasio esa tradición de los libros sagrados, ¿sí? ¿Quién se le enseñó a él? Es la pregunta que yo le hago a usted, o que nos ayude a dilucidar un poco. Claro. Bueno, a ver, ahora déjenmela responder, ¿verdad? Ok, algo que decía Rodrigo, para que ustedes comprendan por qué nosotros no le vemos sentido a esos argumentos. Rodrigo decía, como había discusión entre libros, cuál era canónico, cuál no, en el siglo II, que si el Apocalipsis, que si se leía el Pastor de Hermas, entonces no había un canon definido. Bueno, si hubiese sido así, entonces tampoco en el año 1000 hubiera un canon definido, porque la tradición griega tiene diferentes libros canónicos que la tradición, vamos a decir, latina. Ok, entonces en el siglo IV tampoco se definió ningún canon, porque los ortodoxos estaban supuestamente en el siglo IV también. Ok, y supuestamente también eran católicos, aunque ellos dicen, ¿verdad?, que ustedes fueron los que se separaron, ustedes dicen que son ellos, pero sin entrar en eso, aún en este tiempo hay personas que leen libros que son literalmente apócrifos. Entonces, que hayan grupos religiosos que tuvieran respeto o inclusive creyesen que algún que otro libro era canónico, eso no quiere decir que no había un canon. ¿Por qué? Porque si no había un canon, lo que se predicaba, la primera iglesia lo que predicaba no era palabra de Dios. Inclusive un día le dije a un católico, mira, ustedes dicen que hay no sé cuántos papas, desde Pedro hasta Constantino o después hasta Dámaso. ¿Tú quieres decir que toda esa lista de papas lo que predicaron fueron herejías en muchos casos porque hablaban cosas que no eran inspiradas por Dios, pero ellos en su ignorancia creían que lo eran? Pues eso sería una iglesia sin espíritu de Dios, una iglesia sin la guianza de Dios,
No, eso no es posible. Ahora, siempre hay grupos, y todavía los hay, que tienen libros que no son parte de la Biblia, y no hablamos tan solo de deuterocanónicos que ustedes los creen parte de la Biblia. Hablamos de libros que ni ustedes ni nosotros creemos, parte de la Biblia, y ellos lo tienen como parte de la Biblia. Entonces, con eso respondo a eso. Lo que dice el sacerdote, que bueno, que yo diga que en evangélico en ese tiempo usaba esos libros, bueno, ya es un argumento muy usado, ¿verdad? Primeramente, no existe referencia ninguna palpable, constatable de qué grupos existían en ese tiempo. En ese tiempo los grupos, según los escritos históricos, los grupos que más se nombran son los heréticos. Es decir, sabemos que habían grupos gnósticos. ¿Por qué? Porque algunos cristianos los denunciaban. Pero ¿cuántas congregaciones realmente, vamos a llamarle ortodoxas, de la fe ortodoxa, existían en los 3 primeros siglos? Eso nadie lo sabe. Absolutamente nadie lo sabe. Claro, yo sé que un católico dice, y nosotros sí tenemos las pruebas. Mira, Atanasio, el otro era católico y hasta Cristo era católico. Pero eso tampoco se puede probar en la historia. Lo que se puede probar, espérate, mira, lo que se puede probar en la historia es que el cristianismo fue evolucionando. Eso es lo que se puede ver, ¿verdad? De un pequeño grupo ahí en Judea, fue evolucionando y se esparcieron y surgieron diferentes grupos, diferentes denominaciones. Surgieron 2 grandes luego del año 1000, es decir, la ortodoxa y la católica romana, pero hay muchas otras muy antiguas también, ¿verdad? Los etíopes dice que son tan antiguos como los apóstoles, y así sucesivamente muchos grupos, los siriacos, los cristianos sirios también dicen que son muy antiguos, y inclusive hay iglesias que luego se afiliaron con la iglesia católica, pero se afiliaron era porque en un tiempo no eran la misma iglesia. Luego entonces se afiliaron por cuestiones legales, de persecución, de un montón de cosas. No se sabe por qué. ¿Me entienden? Es claro bueno, que los grupos, es como alguien diga, bueno, yo le diría a un franciscano, a ver, búscame un franciscano en el siglo I. Bueno, se sabe que los grupos tienen una formación histórica y surge en un X año de la historia. No quiere decir que su fe haya surgido en ese año de la historia, porque si no, entonces toda persona que practica una fe franciscana no es una fe cristiana, ¿verdad? Porque no la enseñaron los apóstoles. Sí, claro, el basamento de lo que creía Francisco estaba enseñado por los apóstoles. Entonces hay que saber explicar las cosas, porque si no se caen en argumentos que ya están muy gastados. Okay. A ver, ya te fuiste por muchas cosas. Dijiste que tomó un franciscano en el siglo I, sí, pero el problema es de que los franciscanos son católicos, o sea, son cristianos, claro, católicos. Y los evangélicos cristianos. Entonces, bueno, sí, los evangélicos, yo no digo que no sean cristianos, son cristianos porque creen en Cristo. Entonces, yo siempre les he dicho cristianos a los evangélicos, incluso los sectarios como Testigos de Jehová, mormones, también son cristianos. ¿Por qué? Pues porque creen en Cristo, ¿no? Pero pero por ejemplo, o sea, al querer comparar, cuando yo digo, muéstrame un evangélico del siglo I, y al querer comparar, muéstrame un franciscano del siglo I, pues como que las cuentas no dan, porque los franciscanos pues, son católicos, ¿no? San Francisco de Asís viene dentro de la iglesia a reformar la iglesia para bien, y él jamás apostató. Él siempre creyó lo que creían los apóstoles y lo que creían los primeros padres de la iglesia. Así es que esa es una comparación, la verdad, Eduardo, muy, muy, muy pobre. Pero bueno, a ver, Eduardo, fíjate que tengo aquí una lista que da San Atanasio. Tú dime si es verdad o es mentira, ya que tú sabes muchísimo de historia. Por ejemplo, dice aquí, en su carta de Pascua de 367, Atanasio, obispo de Alejandría, y fíjate que es una
es una página histórica nada más, no es cristiana. Repito, en su carta de Pascua de 367, Atanasio, obispo de Alejandría, proporciona una lista de exactamente los mismos libros de lo que sería el canon de 27 libros del Nuevo Testamento, y él usó la palabra canonizado con respecto a ellos. Dice, ahí va el pacatazo para Eduardo. También aparecen 22 libros del Antiguo Testamento y 7 libros que no están en el canon, sino para ser leídos. Estos son Sabiduría de Salomón, Sabiduría de Sirácida, Esther, Judith, Tobit, la Didaje y el Pastor. Me imagino que el Pastor de Hermas, ¿eh? No vas a creer que el Pastor Gutiérrez, no, dice y el Pastor de Hermas, creo que quería entrar, la iglesia quería ponerlo en lugar del Apocalipsis de Juan, el Apocalipsis, no creo. Y luego dice, esta lista es muy similar al canon protestante moderno. Las únicas diferencias son la exclusión de Esther y su inclusión de Baruch y la carta de Jeremías como parte de Jeremías. Pregunta, te digo, lo leí tal cual porque no es cristiana esta página, es un historiador. Ahora, entonces, tú aceptas la sabiduría de Salomón, tú aceptas la sabiduría de Siracide y tú aceptas Esther como inspirado y aceptas también la Didaje y el Pastor. Ahora, aquí lo más importante es que tú vas a decir, sí, pero es que San Atanasio decía que para ser leídos solamente no, pero resulta que él dice que solamente tenía una lista de 22 libros del Antiguo Testamento. ¿Qué pasó ahí? Y tú tienes 39, Eduardo. Bueno, esa es por una parte. También me gustaría hacerte nada más una pregunta más para pasar a hacerte la última pregunta, pero ¿puedes, por favor, responder eso? Uy, ya se fue. Claro, no, sí, estoy aquí. Ok, que tenía el micrófono apagado. Tú me dices que si yo acepto el libro de Esther, sí, el libro de Esther está en la Biblia nuestra. Ahora, si tú me hablas que por qué Atanasio nombra 22 libros, bueno, simplemente tienes que saber que son el mismo número de libros que nosotros. Lo que los hebreos los tienen en diferentes divisiones, es decir, los tienen juntos, ¿verdad? Ok, porque ellos dividen la Biblia de forma diferente, pero es el mismo número de profetas. Es decir, está el libro de Isaías, el de Jeremías, de todos los mismos que nosotros tenemos. Simplemente que ahora es como voy a agarrar la Biblia y en lugar, por ejemplo, de haber, no sé, 39 libros, yo agarrar el libro de Jeremías y lo uniera al de Isaías porque son profetas mayores e hiciera un libro llamado Los Profetas Mayores. Eso es lo que pasa con la Biblia hebrea y eso lo sabe muy bien Rodrigo y el sacerdote, me imagino que también. Tenemos los mismos libros, es el mismo canon, simplemente están divididos de forma diferente. Como ahora tal vez ustedes en la Biblia, no sé, pusieron los deuterocanónicos en un sitio X determinado, posiblemente otra iglesia los pone en otro sitio X determinado, o la ortodoxa lo pone entre, no sé, los deuterocanónicos no van a ir entre testamentos, va a ir al principio de la Biblia. Es una forma de organizar los libros, pero son los mismos. Bueno, eso es la respuesta. Pero, o sea, aquí, sí, padre, adelante, padre. A ver, es que tengo ahorita un compromiso. A ver, voy a grabar lo siguiente. De pronto me voy a demorar un poco. A ver, la lista que da San Atanasio es en el año 367. Pero fíjense, al iniciar la homilía dice, hay entonces del Antiguo Testamento 22 libros en número. O sea, creo que entonces los evangélicos tienen en su Biblia 22. Porque él dice 22 libros en número. Por lo que he oído, vea, él dice por lo que he oído, que ha sido transferido entre los hebreos. Su respectivo orden y nombre con el siguiente: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 4 libros de los reyes, primero y segundo
siendo reconocidos como un solo libro. También el tercero y cuarto como un libro. De nuevo, Esdras. El primero y segundo son igualmente un libro. Luego de estos está el libro de los Salmos, luego Proverbios, Eclesiastés, Cantares de los Cantares. Sigue Job, luego los profetas. Los 12 siguen siendo reconocidos como un libro. Luego Permiso un Isaías, momento, ahí mismo Atanasio dice que son los mismos libros, es decir, que están unidos como un solo libro, ¿me entiendes? A eso me refería. Ya, continúo. Luego Isaías, un libro, luego Jeremías con Baruch, Lamentaciones y la Epístola, un libro, luego Ezequiel, Daniel, cada uno un libro. Esto constituye el Antiguo Testamento. Bueno, eso lo dijo en el año 387. Pero él, cuando habla de los deuterocanónicos, él no dice que son apócrifos. Él dice que son libros para ser leídos. Él dice eso. Entonces, esta homilía fue en el 367, ¿verdad? Entonces, ahora, miremos lo siguiente. Él mismo empezó las traducciones de estos libros, ¿cierto? Por ejemplo, en el año 390, o sea, 23 años después, traduce el libro de Tobías, ¿verdad? En el 394, Judith. Eso está en la epístola 54 ad Furiam y en la epístola 65 ad Principiam del mismo San Atanasio. O sea que esto es posterior. Perdón, esto lo hace San Jerónimo, perdón. Esto es posterior al mismo San Atanasio, ¿sí? O sea, fíjense que Jerónimo empieza a traducir los deuterocanónicos. Ahora fíjense lo siguiente, mire, citas que hace San Atanasio de los que dicen ser deuterocanónicos, pero él los cita. Mire, por ejemplo, él cita en la Apología contra los Arrianos, parte 1, numeral 11, cita a Tobías. Dice, y ellos no tienen vergüenza de desfilar los misterios sagrados ante los catecúmenos, antes de catecúmenos, y peor que eso, incluso ante los paganos, ya que deben atender a lo que está escrito. Es bueno mantener oculto el secreto del rey. Cita a Tobías 12:7, en una apología contra los arrianos. Y como el Señor nos instruyó, no dar lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Mateo 7:6. Ahora, citas de Judith, en la epístola 4:2. Vamos a conocer en estos días como los que lloran, pero disfrutando del alimento espiritual. Vamos a buscar a silenciar a nuestros deseos carnales. Éxodo 5:1. Ahora sigue la cita de Judith 13:8. Pero esto significa que tendremos fuerza para superar nuestros adversarios como la bendita Judith. Judith 13:8. Baruch lo cita, defendiendo el concilio de Nicea, capítulo 3, numeral 12. Los escritores sagrados a quien se ha manifestado el Hijo, que nos dio una cierta imagen de las cosas visibles, diciendo, ¿quién es el resplandor de su gloria y la expresión de su persona? Cita Hebreos 1:3. Y otra vez, porque contigo está el manantial de la vida y en la luz vemos la luz, Salmo 39. Y aquí cita Baruch 3:12. Y cuando la palabra reprende a Israel, dice, has abandonado la fuente de sabiduría. Lo cita Baruch 3:12. Ahora, cuatro discursos contra los arrianos. Discurso 1:19. Cita Baruch 3:12. Libro de Baruch está escrito, has abandonado la fuente de sabiduría. Ahora, citas del libro de sabidurías. Está contra los paganos. 1:11:1. Dice, cita sabiduría 14, del 12 al 21. Todo el capítulo 14, versículos 12 al 21, cita San Atanasio contra los paganos. Cita sabiduría. Ahí está el texto. Está contra los paganos. 1:11:1, ¿cierto? Lo cita también en la epístola 19:5. Cita sabiduría 2:12. Y lo que es su fin, el profeta predijo clamando, ay de sus almas porque han creado un mal pensamiento, diciendo, tendamos trampas al justo porque nos molesta. Eso está en sabiduría 2:12. Él lo cita. La orden de abandono como este solo puede ser error, ya que el Señor cuando reprende a ellos dijo, erráis ignorando las escrituras. Bueno, cita Mateo 22:29. Está en la epístola 19:5. También cita en la apología contra los arrianos, parte 1:3. Cita, todavía son sensibles a la vergüenza. Y aquí cita, dice, y están de nuevo actuando con arrogancia contra la iglesia y Atanasio. E indignación por su liberación son aún más atroz contra él y están dispuestos con una queja sin temor a las palabras de la Sagrada Escritura. Sigue citando, sabiduría 1:11b, la boca que engaña mata el alma.
Eso está en Sabiduría 1:11b. Por tanto, son incapaces de mantener nuestra paz, que se sorprendió con su maldad, y la discordia insaciable amor se muestra entre sus intrigas. Citas del Eclesiástico o Sirácides. Apología contra los pion, porque tan seriamente adornándose con los hábitos y está avanzando hacia un mayor elogio en memoria de su padre. Dice, porque como dice la escritura en alguna parte, muere el padre y es como si no muriera, porque deja detrás de sí a uno igual a él. Eclesiástico 30:4. Está en la Apología contra Arrianos, parte 2, numeral 66. ¿Verdad? Entonces, aquí, ¿qué podemos decir como conclusión? Atanasio rechazó los libros deuterocanónicos, ¿cierto? Es la pregunta. ¿Los rechazó cuando él los cita en su discurso? Ahora la respuesta, con honestidad, los que escucharon cada persona, después de haber escuchado lo que yo he leído, sacarán pues la conclusión. Eso es lo que tenía por decir. Lo que decía hace un momento, el otro que toman es San Jerónimo. Jerónimo, 23 años después de San Atanasio, comienza a traducir los deuterocanónicos. Entonces, eso era lo que les quería comentar. Ahí están las evidencias, si alguno la quiere, pues puede buscar esos textos de San Atanasio y se dará cuenta pues que es así. Y yo los dejo porque es que tengo una cosita que hacer. Gracias, padre, gracias. El sacerdote me daría un minutico nada más, me daría un minutico para responderles, un minutico, va a ser rápido. Sí, a ver, hágale. Estuvieron muy buenas las citas que usted dio, pero exponer citas, eso no quiere decir de ninguna forma que Atanasio creyese estos libros como la palabra inspirada de Dios. A ver, las citas históricas las usamos todos los cristianos, inclusive en esta época. Por ejemplo, yo cito los padres de la iglesia y yo no creo que ellos son inspirados, ¿verdad? Yo cito las 7 cartas de Ignacio y yo no creo que las 7 cartas de Ignacio sean inspiradas. Inclusive en la Biblia se cita el libro de Enoc, supuestamente allá por el libro de Judas. Eso no quiere decir que el libro de Enoc sea canónico. Inclusive en la Biblia se citan libros que no están en la Biblia y ni se sabe siquiera cuáles son. Se citan en el Antiguo Testamento, un libro de unas crónicas que no es las crónicas de los reyes, que no se sabe cuál libro es. Es decir, el pueblo de Israel y también el cristianismo tenían tradiciones históricas y tenían documentos que ellos apreciaban. El mismo Atanasio dice que estos libros son buenos para leerlos. Yo jamás he dicho que él rechaza los deuterocanónicos en ningún momento. Él lo que los pone como libros útiles para leer, es decir, para el crecimiento espiritual del cristiano, ¿cómo lo puede ser un buen libro de un gran teólogo? ¿Me entiendes? Es decir, pero él no dice que es palabra de Dios. Bueno, esa es mi respuesta. Por eso, disculpe esto, Pastor Eduardo. Por ejemplo, la celebración de la Pascua judía con sus ritos, que son con 5 copas y unos panes y unas expresiones, eso no están en ninguna parte de la Biblia hebrea, porque no se dice Antiguo Testamento, porque eso es Biblia hebrea y se dice así para los judíos. En ninguna parte del Génesis, hasta el último libro del Antiguo Testamento o de la Biblia hebrea, en ninguna parte está la manera como los judíos celebraban la Pascua. Si no estaba, era en un escrito, no recuerdo el nombre, ahí estaba el orden. O sea, hay unas tradiciones paralelas a los textos sagrados. Ahora, por ejemplo, Cristo. Claro. Cristo, por ejemplo, Lucas 4, Cristo en la sinagoga de Nazaret cita a Isaías, ¿verdad? Cita a Isaías. O sea, que si Jesús cuando inicia su vida pública cita a Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a anunciar el Evangelio de los pobres, la libertad de los cautivos, en el año de gracia del Señor. Jesús está citando a Isaías, ¿verdad? Entonces, si Jesús está citando a Isaías, entonces por el hecho de citarlos, entonces quiere decir que yo cito algo falso o algo verdadero. O sea, ¿sí me entiende? Y San Atanasio lo mismo. San Atanasio está citando algo que es verdadero, que él dice que no, él no dice que son apócrifos. Si de pronto usted, pastor,
nos mostrara de pronto, Atanasio dijo que eran apócrifos, denos la cita donde él diga que son apócrifos. Claro, son libros verdaderos. Adelante. Yo no dudo, mira, es que yo no dudo de que los libros deuterocanónicos sean verdaderos, porque son libros que traen verdades históricas y verdades litúrgicas del pueblo de Israel. Lo que estamos debatiendo, bueno, debatiendo no, ¿verdad? Conversando aquí, es que son o no son inspirados por Dios, pero que sean útiles, que traigan, que contengan verdades históricas, que contengan, por ejemplo, la Didache es como si fuera un libro de doctrina que nos enseña verdades litúrgicas, pero no por eso ustedes la tienen en la Biblia, ¿verdad? Y te enseña sobre el bautismo, es el escrito más antiguo, ¿verdad? O la catequesis más antigua que hay sobre el bautismo, sobre la misma Eucaristía, sobre muchos aspectos importantes de la vida litúrgica cristiana, pero eso no hace la Didache o Didache, es decir, a la enseñanza de los apóstoles, un libro inspirado, y ese es el punto de quiebre entre evangélicos y católicos. Los evangélicos creemos también que son libros importantes y que son libros que contienen verdades históricas, espirituales, litúrgicas, pero que no son parte del canon. Ese es el único punto de quiebre. Bueno, ahí ya. Bueno, a ver, yo. A ver, en primer lugar, no sé si ustedes se han dado cuenta que Eduardo dice que ya existían los 66, o bueno, el canon de 66 libros antes de San Atanasio, pero a la hora de preguntarle un padre de la iglesia que haya dado la lista de los 66 libros que componen la Biblia protestante el día de hoy, no la da. No dice tal padre de la iglesia que dijo que tales libros del Antiguo Testamento eran inspirados y tales otros padres decían que estos eran los del Nuevo Testamento, pero no nos va a mostrar un solo padre de la iglesia que haya dicho estos son los 66 libros inspirados y que esté dando la lista que ellos tienen actualmente en su Biblia. Por otro lado, entonces, lo que muestra la historia, perdón, es que creo que hay un eco. Lo que muestra la historia es que son los protestantes los que no tenían un canon definido hasta 1560 y mucho. O sea, miren, por ejemplo, esta, que es la Biblia del Cántaro, la de 1602, la Reina Valera. Miren. Entonces, aquí podemos ver que tiene el Eclesiástico, ¿sí? Tiene Baruch. Y es una Biblia evangélica, eso es una Biblia evangélica. Claro, tienen Baruch y tienen, por ejemplo... Pero que dice y no es cierto. Sí, entonces, vean, lo que sí nos dice la historia es que hasta 1826 no tenían claro los protestantes cuáles eran los libros que componían la Biblia, ¿ya? Ahora les dije, el caballito de batalla que ellos van a decir, no, es que tal padre de la iglesia creía que tales libros del Antiguo Testamento eran inspirados y tal otro creía que estos del Nuevo Testamento eran los inspirados, y así pues uno sumando da 66. Pues no hay ningún padre de la iglesia que haya dado los 66, ¿sí? Como si hay padres de la iglesia, ¿sí? Que han dado la lista de los 73. Ahora, otro argumento de Eduardo es que los ortodoxos se separan de la iglesia católica en el año 1054, pero ellos tienen una Biblia más gruesa que la nuestra. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Sí, efectivamente, ellos utilizan en su Antiguo Testamento lo que llamamos la Septuaginta larga o Septuaginta plus, ¿ya? Y nosotros utilizamos la Septuaginta corta, pero
pues a la hora del té, ¿sí? El problema no es, ¿sí? Son menos de 73, porque en los 73 ortodoxos y católicos estamos de acuerdo, ¿sí? Ahora, es el modelo de Septuaginta que ellos escogen, el de la Septuaginta larga, pero no hay problemas, o sea, ninguno de nosotros está diciendo que los 73 que tienen los católicos son apócrifos, ninguno está diciendo que son apócrifos, ¿no? Entonces, son inspirados para ortodoxos y para católicos. El problema es con el protestantismo. ¿Por qué? Porque ellos tienen menos libros a partir de 1826. Miren, esta es la Biblia griega Septuaginta, la ortodoxa, por tomos. Y aquí les voy a mostrar, por ejemplo, libros históricos, Cuarta de Reyes, que es Crónicas, no se asusten, no es que no sea tan distinta la Biblia, pero sí tiene elementos distintivos, Judith, Esther, Tobit, sí, de canónicos, sí. Ahora por aquí está Primera de Macabeos, sí, también tienen Esdras, tienen, ¿qué nos diferencia? Miren, por ejemplo, ellos tienen Tercera de Macabeos, sí. Wow. Cuarta de Macabeos y Esdras. Ahora, Cuarta de Macabeos, aquí está. ¿Qué podrá decir a eso Eduardo? Porque si San Atanasio tenía una lista con 66, porque su Biblia evangélica nació con los 7 libros deuterocanónicos y no los puso en apéndice. Sí, claro. Me encantaría escuchar a Eduardo, porque está ahí como inspirados. Sí, y fue así hasta el siglo XVIII que se los quitaron ellos, porque ni Lutero se atrevió a quitárselos. No, ni Lutero, pues ahí vemos que en 1602 todavía no sabían cuántos libros inspirados eran los protestantes, porque la Biblia de ellos tiene 75 libros, o sea, tienen los que tenemos nosotros, más Tercera de Esdras y Cuarta de Esdras. Cuarta de Macabeos. Uy, sí. No. A ver, Eduardo, pues. Eso es lo que nos diferencia, pero nos diferencia por arriba, no por abajo. O sea, todos estamos de acuerdo, tanto ortodoxos como católicos, que Macabeos es inspirado por Dios, independientemente de que tengamos 4 o solo 2 libros de los Macabeos, que es básicamente la misma historia narrada de 4 formas distintas, ¿ya? Ambos sabemos que la historia de los Macabeos es inspirada, ¿sí? Entonces, ahí no hay ningún problema. Si ellos tienen Tercera y Cuarta de Macabeos, pues bien por ellos. Es la misma historia, o sea, no vamos a decir que Tercera y Cuarta de Macabeos no son inspirados por Dios. Es la misma historia, simplemente que la Iglesia Católica cogió la Septuaginta corta, ¿sí? Para no redundar la misma historia 4 veces, ¿ya? Lo mismo sucede, por eso aquí aparece Cuarta de Reyes, ¿sí? Porque resulta que Reyes, Crónicas y yo no me acuerdo cuál es la otra, para el Hipómenos, bueno, no me acuerdo cuál es. Son 3 libros que nos narran las historias de los reyes en el Antiguo Testamento desde 3 perspectivas distintas, una desde la monarquía, otra desde el sacerdocio y otra desde el templo. Entonces, lo mismo se hizo con Tercera y Cuarta de Esdras. Bueno, pues si hablan de lo mismo, no es necesario ponerlo, pero ahí no hay conflicto. El conflicto son los libros que les faltan a los protestantes, ¿ya? Entonces, bueno, eso era como aportar sobre este aspecto. A ver, respondo eso. A ver, vamos a responder eso. Ay, Rodrigo, qué enredo. A ver, dice Rodrigo, escuchen esto, ¿verdad? Esto es importante lo que Rodrigo. Esto hay que escribirlo para la historia. Vamos a ver.
Dice Rodrigo que tanto católicos como ortodoxos creen que todos los libros que tienen los ortodoxos son inspirados, son palabra de Dios inspirada, pero que como es una redundancia, es decir, son la misma historia contada de diferente manera, como es una redundancia, entonces los católicos decidieron, bueno, para que no contar las cosas más veces y no pase más trabajo leyendo, no ponemos esto. Bueno, el problema es que la escritura dice bien clara que toda escritura, ¿verdad?, es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, ok, para corregir en toda justicia, toda escritura. Es como si ahora, te imaginas una iglesia que diga, hay 4 evangelios, los 4 cuentan la misma historia. Rodrigo, esto estuvo fatal, de verdad. Esto estuvo fatal. Gloria a Dios. Ok, los 4 cuentan la misma historia. Vamos a quitar 2 y nos quedamos con 2. No. Es claramente existen 2 cánones y eso no se puede negar. Pero no respondiste, ¿verdad?, lo que dijo Rodri, lo que pensó. Ya voy. Ok, entonces ya estoy respondiendo a eso de que todos tienen los mismos libros inspirados. No, eso no es cierto. Lo otro, que hay una Septuaginta larga y una corta, eso tampoco es cierto, porque la Septuaginta se tradujo una sola vez, ¿verdad? Ahora, los libros deuterocanónicos no fueron parte original de la Septuaginta porque ellos no necesitaron ser traducidos, ya estaban escritos en griego. La Septuaginta se usa para traducir del texto hebreo al texto griego, por lo tanto, ningún deuterocanónico es parte de la Septuaginta original. Es decir, de las que tradujeron los 72 sabios, ningún deuterocanónico es parte de ellos. Los deuterocanónicos ya estaban en griego, fueron escritos en griego. Ok, ahora, luego entonces sí se incluyeron más adelante, y eso es que hay una Septuaginta larga y una corta. No, porque los sabios judíos tradujeron la Septuaginta una sola vez. No, un grupo de 72 no tradujo la larga y el otro grupo tradujo la corta. Eso no existe, Septuaginta larga, corta. Simplemente pues se han encontrado diversos códices, algunos tienen más libros, otros tienen menos libros, pero eso es un problema de códices que se han encontrado, no que hay una Septuaginta larga y una Septuaginta corta. Eso no tiene sentido. Bueno, miren, okay, entonces, a ver, la pregunta cuál era, ya se me olvidó la pregunta. A ver, Eduardo, te dimos bastante tiempo para que respondieras, pero a ver, dímela rápido la pregunta, pum, ¿cuál es? No, apaga tu micrófono, porque se escucha. Okay. Gracias, es que se escucha mucho eco. Miren, bueno, Rodri te dio pruebas contundentes, pruebas físicas aquí en directo de que la Biblia evangélica contenía los libros deuterocanónicos como totalmente inspirados, y tú te fuiste, que la Septuaginta, que no sé qué, pero yo quisiera que Rodrigo, a ver si va a responder algo, porque yo te voy a hacer nada más una pregunta, y ya con eso yo dejo que ustedes digan lo que quieran. A ver, Rodri, adelante a lo que dijo Eduardo, que se soltó riendo, yo no sé si dijiste un chiste, no sé si se ríe de tu bigote, que te comiste al gato, no sé. Bueno, no, o sea, en el caso de los evangelios, resulta, mi querido Eduardo, que a la hora de hacer disertaciones había más de 50 evangelios y quedaron 4. Y la mayoría repetían la misma historia, ¿sí?, que los otros 4 evangelios. ¿Por qué fueron estos 4 evangelios escogidos? Bueno, porque eran los que se leían en la iglesia, ¿sí?, en la Eucaristía, ¿sí?, en las comunidades. Por eso fue que se escogieron. No porque son 4 veces la misma historia repetida, porque la misma historia repetida en los evangelios está más de 50 veces, con algunos cambios, claro, pero ahí está. Entonces, pues yo no le veo como el por qué reírse de ese asunto. Ahora, yo le he pedido que me demuestre antes de 1826 un padre de la iglesia, un documento, un listado oficial
donde aparezcan los 66 libros actuales que ellos tienen en sus Biblias, y no me lo ha dado. No me lo ha dado. Entonces, ¿qué es que los documentos, la Septuaginta fue en griego y que lo que hicieron fue traducir lo que ya estaba en hebreo? Eso es correcto. De hecho, en Qumran, ¿sí?, aparecieron textos antiguos de los que llamamos deuterocanónicos, aparecieron sus originales en hebreo y en arameo, sobre todo en arameo. Entonces, si ese es el criterio, y hay muchas excavaciones donde textos deuterocanónicos como Tobías, Eclesiásticos, Sabiduría, ¿sí?, incluso Ruth, se han encontrado sus originales en hebreo y en arameo. Entonces, si ese es el asunto, pues Eduardo tiene que simplemente aceptar estos libros deuterocanónicos, porque los nuevos hallazgos demuestran que sí estaban sus originales en hebreo y en arameo. Ahora, por otro lado, él habla es que los códices traían muchos libros. Bueno, aquí ya está confundiendo códices con Septuaginta, ¿sí? ¿Y por qué se habla de Septuaginta corta y Septuaginta larga? Porque había una colección, o sea, entre las colecciones generales que había una que tenía 40 y pico de libros, 46 libros, y otra que tenía muchos más, ¿ya? Y ahí está la diferencia entre la Septuaginta corta y la Septuaginta plus. Ahora, nos alimentamos de la misma Septuaginta ortodoxos y católicos, solo que una es plus y otra es corta. Pero yo sigo esperando donde me muestre, Eduardo, un padre de la iglesia, un texto de su iglesia primitiva, ¿sí?, donde nos muestre que ya estaba el listado de los 66 libros que él tiene en su Biblia, y no hay. Ahora, él fantasiosamente dice que ya existía, pero la Biblia, el mismo, personas como Justo L. González, en su Historia del Cristianismo, en su obra completa, nos dice que la iglesia comenzó a preguntarse por el canon, ¿sí?, con la aparición de un hereje, ¿sí? No me acuerdo cuál era el nombre de este hereje, creo que era Marción, no me acuerdo, y resulta que él, aquí ya les digo, Marción, sí señor, fue Marción, contra Marción, que determinó hacer un canon bíblico con los libros que a él se le dieron la gana, y entonces la iglesia, y comienza a tener adeptos, entonces la iglesia reacciona y dice, no, vamos a definir el canon de la Biblia, y eso está aquí registrado en la historia. Entonces, ¿cómo me va a decir, sí, que ya existía el canon de 66 libros cuando no tiene pruebas escritas, no tiene pruebas testimoniales? Ahora, por otro lado, él dice que hay libros que se mencionan en el Antiguo Testamento, en la Biblia, que no están en la Biblia. Y entonces, por eso no quiere decir que esos libros que se mencionan en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no sean inspirados. Bueno, aquí yo le quiero dar otra diferencia, Eduardo. A diferencia de ustedes, los judíos tienen fuentes distintas de revelación. Uno es la fuente escrita, que es la Tanakh, otra es la fuente oral, que es el Talmud, y lo que se menciona en la Tanakh, ¿sí?, esos libros están en el Talmud, ¿ok? Entonces, ellos tienen tradición oral y escrita, y lo que se menciona, que usted dice que por el hecho de que los mencionen no quiere decir que sean inspirados, para los judíos es parte de su tradición oral, o sea, una fuente de inspiración, de verdad. Igual que nosotros los católicos, que también tenemos en los padres de la iglesia la tradición oral, que también es fuente de revelación. Entonces, desde ese punto de vista, pues es inválido tu argumento, Eduardo,
porque los libros que mencionaste que no están en la Biblia, pero que la Biblia menciona, están precisamente en la tradición oral o Talmud de los judíos y son inspirados. Lo mismo que para nosotros, cosas que están en la tradición oral van de la mano con lo que dice la Biblia. O sea que ahí ya el problema tuyo es la concepción de que los judíos son sola escritura. Y no lo son. Ningún judío en la historia ha sido sola escritura. Porque tienen su tradición oral, tienen su magisterio, que es la Mishnah. Entonces, desde ese punto de vista, pues quedaría muy difícil que tú pudieras, con base en ese argumento, sí, decir qué libros son inspirados y cuáles no. Eso era como lo que yo quería dejar ahí. Bueno, yo le quiero decir algo y hacer una pregunta solamente. Pero ¿por qué no me dejas responderle primero? Porque si no, entonces se me olvida lo que él dice. Okay. Responde. Ya. Ok, mira. Primeramente voy a responder esa pregunta retórica de que dame un documento, que esto y lo otro. Es como yo le digo a usted, dame un documento donde diga que hay un papa y ustedes me dicen, no, pero es que no, claro que no van a poder dar documento tampoco. El cristianismo tuvo un problema y yo te puedo pedir documento de todo lo que tú crees, no me vas a poder dar casi ninguno. El cristianismo tuvo un problema y eso lo sabemos, un problema real, y es que sufrió persecución y lo que ha quedado como huella del cristianismo no es suficiente. Imagínense que 3 siglos hay muy poco, pero que muy poco, y la mayoría de las cosas que hay son apócrifas. Por ejemplo, de Clemente hay como 7 cartas y solamente una es verdadera, otras 2 es discutida y las otras nadie cree en ella. Entonces ni siquiera se sabe que las 7 cartas de Ignacio de Antioquía en verdad fueron escritas por él. No se sabe realmente. Y hay muchos historiadores que discuten eso, que realmente piensan que fue un invento Eusebio. Muchos lo aseguran, lo aseveran. Okay. Entonces, pedir un documento histórico, eso es argumento de muchacho. Ahora, él dice que había muchos evangelios y que de todas formas nos quedamos con 4, el cristianismo nos quedamos con 4, no tenemos los cientos de evangelios. Así también entonces había muchos libros de Macabeo, pero los católicos se quedaron con 2 y los ortodoxos dijeron, dame los 4, que entre más mejor. Bueno, el problema es cómo se escogieron, porque según Rodrigo, los evangelios no se eligieron porque fueran inspirados, porque según él entonces todos eran inspirados. ¿Me entiendes? Simplemente que fue una cuestión de logística. Bueno, hay muchos, estos 4 están buenos, se leen en las iglesias, nos quedamos con ellos. ¡Wow! ¿Qué clase de guianza del Espíritu Santo? A ver, primeramente el Espíritu Santo sabe lo que le inspira y él es el que ha organizado la Biblia a lo largo de los siglos, y por eso la Biblia nadie la ha podido destruir a pesar de las persecuciones, del ocultamiento de ella. No la ha podido destruir. ¿Por qué? Porque hay una fuerza divina, no los hombres, hay una fuerza divina que controla y protege ese libro, porque ese libro es el testimonio de la historia de la creación y de la economía de la salvación y la relación entre Dios y los hombres. Entonces, parece mentira que Rodrigo crea que el Espíritu Santo no estaba en el asunto, que simplemente fue algo de que hay mucho, nos quedamos con esto. Entonces había un hereje, espérate, vamos a hacer un canon nosotros, como era. No, claro que eso no fue así. Ahora, lo que trata de hacer ver Justo L. González es que ya se crea una posición contestataria contra este canon, ¿verdad? Que estaba creando este hereje Marción,
Y entonces la iglesia como que cierra filas y le dice, no, nosotros tenemos los libros canónicos. Eso no quiere decir de ninguna forma que en ese momento la iglesia dijo, espérate, vamos nosotros a definir cuál es canónico y cuál no. La pregunta que nos vendría a la mente es, entonces, antes de ese momento, los cristianos no sabían cómo enseñar a sus hijos la palabra de Dios. ¿Cómo le enseñaban? Un día lo mismo le enseñaban el libro de Enoch, que el otro día le enseñaba un escrito gnóstico, que el otro día predicaban los predicadores con el evangelio de Tomás. No, claro que eso no era así. ¿Me entiendes? Primeramente, los escritores del Nuevo Testamento se saben quiénes son, excepto hay discusión sobre el libro de los Hebreos. Segundo, en ese tiempo que estamos hablando era un tiempo históricamente cercano a los apóstoles, ¿verdad? En la propia Biblia, el apóstol Pedro deja ver bien claro que él leía todas las cartas de Pablo, porque él mismo dice, como el hermano Pablo en casi todas sus cartas dice, entonces él las leía todas, por lo tanto la iglesia sabía cuáles eran las cartas del apóstol Pablo. Y el apóstol Pedro las coloca como escritura porque dice, al igual que las demás escrituras, ok, entonces la iglesia tenía una conciencia de cuáles eran los libros inspirados por Dios. Pero luego entonces viene un hereje y planta bandera. Y bueno, claro que el cristianismo plantó bandera también. Nosotros tenemos pero no es que a la iglesia no le interesare el pensamiento que tiene Rodrigo. Mira, en la iglesia no le interesaba si un libro era inspirado o simplemente lo había escrito un Don Juan. No era algo muy interesante para ellos. Hasta que llegó alguien llamado Dámaso y dijo, hay que hacer el canon. Y entonces a partir de ese momento los cristianos tenemos la Biblia. No, ¿a quién se le ocurre eso? Ahora, que hubieron discusiones en los primeros siglos, sí, y después de Dámaso también lo vieron. Hasta Trento en la Iglesia Católica también hubo discusión por el canon. Pero no quiere decir que la Iglesia Católica no tuviera una visión de cuáles eran los libros que ellos entendían, ¿verdad? Que eran inspirados. Luego se cerró canónicamente en Trento. Ya eso es otra cosa. ¿Tú quieres decir que la Iglesia Católica nunca tuvo Biblia hasta Trento, que fue cuando fue cerrado canónicamente? Es decir, que los papas predicaban el libro de Enoch. Vamos a leer el libro de Enoch, vamos así, vamos. No, ¿a quién se le ocurre eso? Ok. ¿Me entiendes? A ver, Eduardito, entonces, a ver, apaga tu micrófono. Solo una cosita, Betty. Trento, sí, mi querido Eduardo, no cerró ningún canon, ¿ok? Dogmatizó el canon que ya estaba cerrado. Lo dogmatizó. Pero el canon ya estaba cerrado desde el año 390 y pico. Pues lo que hizo fue... Entonces lo que tú quieres decir que estaba cerrado, pero no dogmatizado. Eduardo, mira, espérame, Rodrigo. Eduardo, tú hablaste mucho y no se te interrumpió, mijo. No interrumpas, por favor. No, solo quería preguntarle. No, apunta todo eso para que después interrumpas. Adelante. ¿Yo? Ah, ok. Ah, bueno. Entonces, aquí hay algunas falacias de Eduardo. Sí. Primero que todo, nos habla de que los padres enseñaban, o sea, en el siglo I, II, a sus hijos con la Biblia. Bueno, ¿de dónde saca eso? Decía que la Biblia ya existía. Claro, los escritos como tal ya existían, ¿sí? Pero no estaban organizados. Y había libros que se leían por fuera de las comunidades que no eran de descendencia cristiana, como los libros gnósticos, ¿no? Ahora, pero también había otros libros que eran cosecha de la iglesia
pero digamos, escritos tardíos del siglo II, como el Transitus Mariae, la Ascensión de María, ¿sí? El Protoevangelio de Santiago. Bueno, en fin, ahora nos dice Eduardo que Pedro leía las cartas de Pablo, entonces que por eso ya todos estaban conscientes de cuál era el canon del Nuevo Testamento. Bueno, aquí hay un problema con esta afirmación. Primero, no hay ningún lugar donde diga que Pedro leía todas las cartas de Pablo. Sí, leyó cartas de Pablo. El segundo problema es que si Eduardo dice que porque Pedro leía ya las cartas de Pablo, ya existía un canon de 66 libros en la Biblia, bueno, pues nos tendría que mostrar dónde Pedro lista cuáles son las cartas de Pablo o cuáles son los libros inspirados, y eso no aparece. Ahora, otro problema que hay con esta afirmación es que ya no está queriendo decir que el Papa San Dámaso fue el que definió el canon, sino fue Pedro. Fue el Papa Pedro, ¿sí?, el que definió el canon de la Biblia. Óigame, esta está nueva. O sea, Pedro, ¿sí?, que murió, póngale usted, en el año 60, ¿sí?, creó el canon de la Biblia, donde el Apocalipsis terminó de escribirse en el año 95. O sea, después de muerto, Pedro, porque leyó las cartas de Pablo, ya había fijado el canon antes de morir, sabiendo que Pablo iba a escribir, que Juan iba a escribir el Apocalipsis. ¿No les parece un cuento chino esto que nos está diciendo Eduardo? O sea, pongámosle 5 centavos de materia gris a esta afirmación. O sea, si saber cuál era el canon, ¿sí?, que ya había un canon, era porque Pedro leía las cartas de Pablo. Ese es el argumento de Eduardo. Entonces, como leía las cartas de Eduardo, ya había canon. De las cartas de Pablo, entonces ya había canon. Entonces, ¿qué pasa cuando Pedro muere y se escriben otras cartas después de las cartas de Pablo? Entonces rompió Juan el canon y escribió más allá. Entonces las cartas de Juan son apócrifas y el Apocalipsis es apócrifo. Tendría que sacarlo Eduardo de su Biblia, pero no lo hace. ¿Ven qué argumento tan traído de los cabellos? O sea, bueno, yo ahí dejo ese asunto. Ahora, él dice que hay muchas cosas que muéstreme en qué parte, que porque no me ha podido dar un padre de la iglesia, un documento de la iglesia donde diga estos son los 66 libros inspirados por Dios, pues que él puede preguntar cosas de la patrística que no están. Entonces, que la Iglesia Católica, Ignacio de Antioquía nos nombra a la Iglesia Católica. Y después él dice que todo eso que de las patrísticas es dudosa, que no se saben si esos documentos sean originales o no. A ver, como si todo lo que la Iglesia lleva guardando desde hace siglos como tesoros literarios, ¿sí?, de su propia historia, ¿sí?, no existieran, sino que son cosas que se han ido simplemente descubriendo, así escarbando la tierrita, encontramos esto, pero no sabemos si sea cierto o sea falso. No, resulta que muchos documentos de los padres de la iglesia no son cuestiones de desenterrar en la tierra a ver si de pronto es falso o verdadero. Es historia que así como los judíos guardaron su historia, ¿sí?, y la siguen guardando, nosotros los cristianos guardamos nuestra historia desde el siglo I hasta el día de hoy, y sabemos que esos documentos son originales porque hemos tenido la prueba a través de los siglos. No fue algo que nos encontramos y vea, ya, esto es original. No es así. Y bueno, esto era lo que yo quería dejar así como... A ver, voy a decir algo porque a mí se me va a olvidar esto, se me va a olvidar, no me han dejado... Hágale, explote. A ver,
Sí, a mí se me hizo bien extraño que Eduardo hubiera dicho que Pedro sí definió las cartas de Pablo, las cartas paulinas las define el Papa Pedro, ¿no? Eso sí se me hizo muy extraño, pero tiene razón, Eduardo, tiene razón en decir, en dar la autoridad de Pedro, ¿no? Ahí sí tiene razón Eduardo. Ahora, dice Eduardo que no hay pruebas de que, por ejemplo, o sea, de que si nos pide un papa la historia, claro que hay pruebas, sí podemos dar pruebas. Ahora, dice él también, dice, es quien la inspiró porque miren, aquí dice algo bien raro él. Dice él que las cartas son inspiradas por el Espíritu Santo, pero el Espíritu, mándeme. Ahí vengo porque tengo cosas que decir y ya nos vamos en 10 minutos, pero hablen. No sé si Eduardo. ¿Aló, me escuchan? Sí. Ok. A ver, déjame responderle rapidito, ¿verdad? Ya ni me acuerdo lo que dijo Rodrigo ya, pero Dios lo traiga a mi mente. Bueno, a ver. Dice Rodrigo, Dios mío, que fuera, porque ahora sí dijo otra barbaridad, pero vamos a ver qué fue lo que dijo, Dice Rodrigo que me refrescan la mente ahí, Rodrigo, por favor, ¿cuáles son los puntos que diste? A ver, dijiste que ya todos conocían el canon del versículo 1 porque Pedro leía las cartas de Pablo. Pero el problema es que Pedro había muerto y todavía no había sido escrito el Apocalipsis. Entonces, ¿qué pasó? Ya, ahora entendí. Ok, vamos allá. Bueno, eso estuvo buenísimo. A mí me gusta conversar con Rodrigo es alguien inteligente, pero vamos a ver, miren lo que él dice. Él dice, bien, ¿cómo van a ser inspirados? ¿Cómo Pedro sabía o cómo había un canon, perdón, en el tiempo de Pedro? Si luego entonces de que Pedro murió, fueron agregados otros libros. No sé, por ejemplo, los evangelios que fueron escritos después de la muerte de Pedro, la misma carta del Apocalipsis, las 3 cartas de Juan, etcétera. Bueno, si fuera de esa forma, entonces no había un canon como ustedes tienen de la Septuaginta. ¿Por qué? Porque después de la Septuaginta se escribieron 27 libros. ¿Ok? Entonces es claro que el canon fue un desarrollo evolutivo. Y había un canon cuando todavía no estaba escrito el libro del Apocalipsis. Luego cuando se escribe el libro del Apocalipsis, por eso hay discusiones para entonces entrar ese libro al canon. ¿Por qué? Porque era una adición al canon que estaba anterior. Y pasa con los libros del Nuevo Testamento completo. Los libros del Nuevo Testamento completo, de principio, no estaban en el canon. No eran canónicos los libros del Nuevo Testamento. Porque lo único que existía como canon, gloria a Dios, era el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que entonces el canon que tú dices de la Septuaginta no existe, porque todavía quedaban otros libros por poner. No. En el tiempo del Antiguo Testamento había un canon con los 22 libros del Antiguo Testamento, no con lo que ustedes tienen. En el tiempo del Nuevo Testamento, el canon fue, por supuesto, agrandándose según los cristianos recibían la escritura inspirada por Dios, como mismo pasó en el micrófono, Betty, no he terminado, pero déjame terminar la respuesta. Como mismo pasó para hacer el canon del Antiguo Testamento. Cuando Moisés escribió el Pentateuco, eso fue el primer canon. Pentateuco, canon número 1 de la Biblia. Ahora, ¿el canon se quedó ahí? No. Después vinieron entonces los libros proféticos, los históricos, sapiensales, y fueron, se escucha el eco, y fueron entonces creciendo el canon. Pero eso quiere decir que los libros de Moisés no eran canónicos cuando él lo escribió y los puso dentro del arca.
Rodrigo, por favor, por favor, Ay, Eduardo. qué cosa más grande has dicho. Bueno, Eduardito, vea. Ahora, que no se había cerrado el canon porque todavía la Biblia no había terminado de escribirse completa. No quería decir que no habían libros que canónicamente se sabían como inspirados. Son dos cosas diferentes. Rodri, bueno. Vean lo fantasioso que Eduardo nos presenta. O sea, no. O sea, en Pedro sí, ya había un canon, pero él murió y se siguió escribiendo. O sea, se siguió ampliando el canon. Entonces ya no hay canon. Ya no hay canon, Eduardo, porque el canon se cierra. O sea, el canon se establece. A ver, ¿qué? Y si Pedro muere, ¿sí? Y siguen escribiendo después de él, eso no quiere, o sea, tú mismo te acabas de contradecir, porque estás diciendo, no, es que se actualizó el canon. Bueno, y si esa es la lógica, entonces, ¿qué impide que ahora metamos los libros de Eduardo Gutiérrez en la Biblia? ¿Ya? No, es que el canon se actualiza cada rato. Entonces, metamos en la Biblia los libros de Eduardo Gutiérrez. Absurdo, o sea, cuando se define un canon es porque dicen estos son y se acabó. No es porque entonces la Septuaginta no, venga, vamos a agregarle este y ahora metámosle este otro y Rodri, el canon y este murió, pero me gusta este libro, vamos a agregárselo. Por Dios, Eduardo, ¿de dónde sacas tremendo? A ver, déjame decirle porque ya me voy, porque ya tenemos 1 hora y 38 minutos. Eduardo, 40. Sí, miren, Eduardo dijo, ¿verdad?, que esos libros el Espíritu Santo ya sabía que eran inspirados, por supuesto, eso siempre lo hemos dicho en la Iglesia Católica, pero aquí el punto es que el Espíritu Santo bajó del cielo a hacer esos libros, Eduardo, a definir el canon con sus manos. La respuesta es no. Ciertamente es inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, a esos hombres que inspiró para definir el canon. Pero aquí la pregunta es, ¿qué hombres inspiró? Pues esto es a la Iglesia Católica. Eso es por una parte. Ahora, fíjate que por otra parte, tú dices que Atanasio no era católico, y se me hizo bien raro que dijeras eso, ¿no? Vamos a ver qué escribió San Atanasio, obispo de Alejandría, obispo católico. Vamos a ver qué escribió en su sermón a los bautizados en la sección 25. ¿Qué te parece, Eduardo? Fíjate que dice aquí, verás a los ministros que llevan pan y una copa de vino y lo ponen sobre la mesa. Y mientras no se han hecho las invocaciones y súplicas, no hay más que puro pan y bebida. Pero cuando se han acabado aquellas extraordinarias y maravillosas oraciones, entonces el pan se convierte en el cuerpo y el cáliz en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Consideremos el momento culminante de estos misterios. Este pan y este cáliz, mientras no se han hecho las oraciones y súplicas, son puro pan y bebida. Pero así que se han proferido aquellas extraordinarias plegarias, aquellas santas súplicas, el mismo verbo baja hasta el pan y el cáliz que se convierten en su cuerpo. Bautizado, sección 25. Así es que San Atanasio era totalmente como nosotros. Eso es por una parte. Vamos a hablar un poquito sobre la Septuaginta, así bien rápido. Fíjate que el doctor Chatensi Bonilla, un erudito protestante de nuestra era, él acepta, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo y los apóstoles leían la Septuaginta, Eduardo, leían la Septuaginta, y fíjate que es bíblico, Eduardo, sí es bíblico, porque entonces ahí te va esa pregunta. La segunda carta de Timoteo, cuando Pablo escribe a Timoteo, que le dice, toda escritura es inspirada por Dios. Eduardo, ¿se refería a los 39 libros? ¿Se refería a los 7 libros deuterocanónicos o no? La respuesta es sí. ¿Por qué sí? Porque
Porque fíjate que el canon palestinense, es decir, cuando los judíos en la ciudad de Yamya le quitan esos libros a la Biblia, porque son judíos que no aceptaban a Jesucristo como el Mesías, cuando ellos le quitan esos libros en Yamya, ¿verdad? Estamos hablando del año 90 al 90, del año 100, creo, 90 al 100, y resulta que San Pablo, cuando escribe toda la escritura es inspirada por Dios, también están metidos ahí los libros deuterocanónicos, porque Pablo en ninguna parte dice ahí, toda escritura es inspirada por Dios, menos los libros deuterocanónicos, menos primera, segunda de Macabeos, menos Baruch, menos Judith, menos Eclesiastes. No dice eso, Eduardo. O si tú tienes el texto bíblico, ¿verdad? Interrumpe y dime, ¿sabes qué, Betty? Si hay un texto bíblico donde Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios, menos los 7 libros. No, Eduardo, porque te lo repito, porque no dan las cuentas, ¿no? Pablo está escribiendo la segunda carta a Timoteo, no sé, del año 50 al 100, y cuando le quitan los judíos rabínicos esos 7 libros a la Septuaginta, estamos hablando del año 100. Y fíjate, Eduardo, que curiosamente, Eduardo, en ese tiempo estaba escribiendo Juan, el Apocalipsis, ¿verdad? Y estaba escribiendo, hay de aquel que le quita y que le ponga. ¿Será coincidencia que tal vez, esto es mío, que tal vez Juan estaba escuchando que los judíos rabínicos querían mutilar la palabra de Dios y tal vez que por eso le puso hay de aquel quien le quita y que le ponga? Por último, Eduardo, dos cosas. ¿Quién te dijo a ti que, a ver, si el Espíritu Santo inspiró esos 66 libros, ¿verdad? Que yo no lo dudo, porque son parte, aunque es una Biblia totalmente mutilada. Aquí la pregunta sería, ya que tú eres sola escritura, Eduardo, ¿dónde dijo el Espíritu Santo que deberían de ser 66 libros? Esa pregunta me gustaría que me la respondieras. Adelante, Eduardo. Ok, bueno. Primeramente, para responderle a Rodrigo, ya yo te dije bien claro que el propio Pedro dice que el apóstol Pablo habla esto en casi todas sus epístolas. Cuando él dice en casi todas es porque él sabe en cuál Pablo hablaba estos temas y en cuál no. Por lo tanto, se deduce, y Pedro no tiene por qué decir, yo leía todas las tablas de Corinto, porque Pedro no estaba tratando de probar nada. Pero en lo que él dice, se deduce de que él las leía todas, porque si no, entonces él estaba mintiendo, porque no tenía, pues no podía dar esa opinión, porque yo no puedo decir, Ignacio Antioquía dice esto en casi todas sus cartas, si yo no he leído todas las cartas de Ignacio. ¿Cómo tú sabes eso, Eduardo? Si tú no las has leído todas. Bueno, entonces, Betty, ¿qué fue lo que dijo Betty? Ay, Dios mío, que te hable y después se me van las cosas de la mente. ¿Qué fue lo que dijo Betty? Betty, me refresca ahí un punto ahí, Claro el punto más importante. Claro okay. Que sí. Si el Espíritu Santo ya sabía que tenían que están esas cosas inspiradas. A ver, lo de Yamnia, ya me vino. No, esa no fue la pregunta. ¿Dónde el Espíritu Santo dijo que tenían que ser 66 libros? ¿En qué parte de la Biblia o de la historia? Ok, está bien. Yo te voy a responder esa pregunta. Bueno, eso está, yo no sé cómo tú no has leído ese verso, eso está en el mismo capítulo y versículo que él dijo que tenían que ser 72, 73 lo que ustedes tienen. En el mismo, ahí tú lo lees y tú dices, primero dice 66 y después dice 73 en el mismo verso. Pero ahora vamos allá con lo de Yamnia. Mira, ok, yo sé que ustedes son inteligentes. Mira, escuchen el argumento porque esto vino de la teología de Luis Toro. Los judíos quitaron los libros porque no eran cristianos. Primeramente, los deuterocanónicos no pertenecen al cristianismo. Ok, los deuterocanónicos son libros escritos en el periodo intertestamentario. Betty, el micrófono se escucha a doble.
Sí, perdón. En el periodo intertestamentario, que no tiene nada que ver con el cristianismo. Ahora, si usted dice, no, pero es que esos libros estaban escritos en griego, bueno, ya Rodrigo ha dicho que esos libros se escribieron originalmente en hebreo, arameo, algo completamente descabellado. Porque si fuera así, entonces, imagínate, toda la Biblia se escribió en arameo, porque la versión siriaca es completa, arameo, ¿verdad? Y no es así. El Nuevo Testamento también fue escrito en arameo, porque ahí la versión siriaca de la escritura antiquísima está en arameo. No, claro que no. Es claro que cada pueblo traduce y los esenios eran hebreos, así que tenían que traducir al lenguaje que ellos hablaban. Pero noten esto, si me dicen que es por el griego, eso no se sostiene. Betty, el micrófono. Ok, eso, Betty, el micrófono. Eso no se sostiene porque ya todos los libros estaban escritos en griego, porque ustedes mismos dicen que Jesús y los apóstoles leían la Septuaginta. Así que si ellos quisieran quitar los libros en griego, los tuvieron que haber quitado todos, ¿verdad? Si cualquiera que conoce al pueblo hebreo sabe lo celoso que es el pueblo hebreo con la escritura. Decir, incluso el mismo apóstol Pablo dice en el libro de los Romanos, que a ellos les fue confiada la palabra de Dios. Así que Dios le confía a un pueblo que luego va y dice, no, este libro sí, no vamos a quitar esto porque nos da la gana a nosotros. ¿A quién se le ocurre eso? Yo estoy seguro que ningún católico realmente va a decir eso pensando que es verdad. ¿Me entiendes? Y todo católico dice eso sabiendo que es falso. ¿Por qué? Porque los judíos tendrán mil cosas, no creen en Jesús, pero ellos respetan y temen al Dios de Israel a pesar de todos sus pecados, como los cristianos también los tenemos. Así que bueno, de esa forma he respondido todos vámonos pues. Todos los argumentos. Apaga tu micrófono, Eduardo, por favor. Gracias. A ver, espérame. Vamos a cerrar con Rodri. Cerramos con Rodri. Fíjense. Bueno, antes que cierre, Betty, yo tengo el permiso. Espérate, yo tengo el permiso para subir este video, ¿verdad? Siempre y cuando no lo edites, no le quites el título original, no le pongas como cuando le pusiste con Guido Rojas. Bueno, el evangélico. Claro, sí, el título se lo voy a cambiar, pero no va a ser nada malo. Ahora, editarlo, yo voy a quitar la parte antes de yo haber llegado. Es decir, después que yo llegué, ya. Ok, perfecto. Okay. Bueno, apaga tu micrófono, Eduardo, y por favor no lo prendas. Miren, fíjense que Eduardo, yo le hice una pregunta muy simple, que donde el Espíritu Santo dijo que tenían que ser 66 libros. ¿Por qué? Porque resulta que él leyó la escritura. Su respuesta fue, bueno, está donde está el texto donde dice que tienen que ser 76 libros, ¿no? El problema es que los católicos no somos la escritura. Nosotros creemos en la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no se reduce a la escrita. La palabra de Dios es escrita y es oral. Entonces, yo sí la puedo responder cuando me diga, ¿quién dijo que son 73 libros? Yo le voy a decir, la Iglesia Católica, un papa que se llamó San Damaso en el año 382 en el Concilio de Roma. Esa es una respuesta. La respuesta no sería, pues no es que nosotros no somos a la escritura. Y se fijan, hermanitos, ellos que son a la escritura no pueden responder. ¿Por qué? Porque no hay respuesta. Ahora, dice él, ¿verdad? Que Pedro ya sabía que las cartas iban a estar en la Biblia. No. Pedro humanamente no sabía. El que sí sabía era el Espíritu Santo, obviamente, pues es Dios, ¿verdad? Pero miren, Eduardo no me refutó lo de, aunque no es un debate, yo pensé que me iba a responder lo de San Clemente de Roma, que dijo él que no era católico romano, ¿no? Faltó decir que era evangélico. San Clemente no es a San Atanasio, cuando San Atanasio creía en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Entonces, hermanitos, hay preguntas que a ellos no les gustan, como por ejemplo, si ellos son sola escritura,
Si no se salen de la escritura, entonces que me digan dónde dice que son 66 libros, ¿no? Lo que sí dice Pablo, ¿verdad? Que toda escritura es inspirada por Dios, y tampoco me pudo refutar eso, no me respondió eso, porque cuando Pablo escribe a Timoteo, hace alusión también a los 7 libros deuterocanónicos, toda escritura, ¿verdad? Entonces la Iglesia Católica, inspirada por el Espíritu Santo, Lucas 16, es quien define cuáles libros iban a pertenecer a la Biblia, porque la Biblia nace de la Iglesia y no al revés. Entonces, Rodri, nos vamos contigo y nos despedimos. Adelante, no sé qué es eso. Ok, Y me deja despedirme a mí, ¿no? A ver. Sí, todos nos vamos a despedir todos. Sí, claro. Entonces decimos chao, chao. Vean, primero, Eduardo dice que los deuterocanónicos no son válidos porque son de periodo intertestamentario. ¿Qué quiere decir eso? Según Eduardo, hay un tiempo de pausa entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que los protestantes llaman el silencio de Dios. Pero ¿dónde aparece el silencio de Dios en la Biblia? En ninguna parte. ¿Dónde dice que Dios se iba a quedar callado y no le iba a hablar a Israel durante 300 años? No lo dice. O sea, en la historia de la salvación para nosotros los católicos, Dios no se calla. Y este periodo, esto que hablamos de los deuterocanónicos del Antiguo Testamento, es precisamente ese periodo que los protestantes, sin argumento alguno, dicen que es el silencio de Dios, que Dios se calló. ¿Pero por qué dicen que Dios se calló? Pues porque todos esos libros le faltan en sus Biblias, no porque haya una parte de la Biblia donde dice que Dios se iba a callar. O sea, ellos se inventan el cuento del silencio de Dios, ¿sí? Para decir que hay un periodo intertestamentario, ¿ya? Un vacío, un silencio. Pero es que ese vacío lo llena precisamente lo que son los deuterocanónicos, lo que nos demuestra que Dios jamás, ni hasta el día de hoy, se calla. Él sigue hablándole a su pueblo. Para el protestantismo, Dios le habló en el Antiguo Testamento, se calló durante 300 años y luego habló en el Nuevo Testamento y luego se volvió a callar. O sea, ya no le habla a su pueblo. Ahí está la diferencia. Para nosotros, Dios le sigue hablando a su pueblo de forma ininterrumpida hasta el día de hoy. Por otro lado, bueno, lo que quería mostrar era la limosna. La limosna que Jesús nos nombra en Mateo y en Lucas, que nos dice que la limosna salva, perdona pecados, nos hace tesoros inagotables en los cielos, ¿sí? Cuando buscamos ese término, pues bueno, aparece en primer lugar en los evangelios, pero ¿y de dónde toma Jesús la doctrina de la limosna? Cuando miramos la Biblia católica, aparece la doctrina de la limosna justo donde en los libros deuterocanónicos, lo que nos da a entender que Jesús tomó la doctrina de la limosna de los libros deuterocanónicos. ¿Por qué? Porque en la Tanaj hebrea, o sea, en los 22 libros que componen la Tanaj hebrea, en ningún lugar se menciona la limosna. Solamente en los libros deuterocanónicos. Y Jesús nombra los libros nombra la limosna, por lo tanto, en Tobit, y creo que es Eclesiástico, no me acuerdo, no, Tobit, bueno, no me acuerdo ahorita, en 2 libros, uno es Tobit, el otro creo que es Eclesiástico, donde habla de la limosna, donde enseña todo sobre la limosna, y Jesús lo que hace en el Evangelio es presentar esa doctrina de la limosna de manera abreviada en los Evangelios. Entonces aquí nos damos cuenta que aquí le siguen faltando libros a Eduardo, ¿sí? Y por otro lado, yo quiero dejar esta reflexión. Betty le pregunta que dónde dice en la Biblia o dónde dice el Espíritu Santo que son 66 libros o en qué documento de la iglesia. Entonces, Eduardo dice que en el mismo lugar de la Biblia donde dice que son 73 libros. Bueno, Betty agrega correctamente que nosotros no somos sola escritura,
por un lado, pero hay algo más interesante. ¿Quién es entonces el que decide cuántos son los libros inspirados por Dios? ¿Y quién? O sea, ¿quién está detrás de esto? Entonces, si miramos a la Iglesia Católica, ¿quién está detrás del canon de 73 libros? La Iglesia Católica, ¿cierto? Hay un representante, alguien que claramente le pone el pecho. Ahora, ¿quién está al frente? ¿Sí? ¿Quién es el responsable de la Biblia de 66 libros? ¿La iglesia cuál? ¿Metodista? ¿La iglesia luterana? ¿La iglesia calvinista? ¿Cuál de todas? Ninguna. ¿Saben quién está responsable de la Biblia de 66 libros, del canon de 66 libros? Una empresa privada que inicialmente se llamó Sociedades Bíblicas de Inglaterra y ahora se llama Sociedades Bíblicas Unidas. Una empresa privada es la que dicta cuántos libros inspirados debe tener la Biblia en el protestantismo, mientras que en el catolicismo es la misma iglesia con los textos patrísticos, los concilios, la Vulgata, son pruebas grandísimas de que el canon cristiano de 73 libros ha existido desde el siglo III y antes no existía otro canon cristiano. No se fue creando, como dijo Eduardo, que no, que el canon va hasta aquí, se murió Perencejo, siguieron escribiendo, entonces va hasta aquí, y lo van ampliando y lo van ampliando, porque si esa fuera el concepto a seguir, pues nada impediría que dentro de la Biblia protestante metiéramos los libros de Eduardo Gutiérrez. Podemos seguir diciendo que eso es una actualización del canon, según la misma ideología que nos presenta Eduardo Gutiérrez. Y bueno, entonces hasta aquí dejo esa reflexión. Por un lado, un canon avalado por una empresa privada que dice que la Biblia cristiana tiene 66 libros a partir de 1826. Y por el otro lado tenemos la Iglesia Católica que dice que son 73 libros y vive afirmando eso desde el año 382. Entonces, ahí ustedes sumen, resten, multipliquen, dividan y saquen sus propias conclusiones. Muchísimas gracias a Betty, que yo vine aquí como de perdido, y miren en lo que terminamos. Muchas gracias, Betty, muchas gracias, Eduardo, un abrazo. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Les cedo el a ustedes. Bueno, ahora me voy a despedir yo. Voy a dar mis últimas palabritas corticas. Rodrigo. Sí, pero yo voy a responder un poquito lo que él dijo, ¿verdad? Tienen que darme derecho a mí a responder. Entonces, Rodrigo dijo. Permíteme, Eduardo, discúlpame, mira, en tu despedida puedes decir lo que quieras, refutar a Rodri, lo que tú quieras. Aquí no hay de que ya no se va a decir nada del tema, no, lo que tú quieras. Vamos a darte 2 minutitos yo y nos vamos. ¿Qué te parece? Porque ya es muy tarde. Adelante. Ok, perfecto. 2 minutos es suficiente. Bueno, Rodrigo dijo, ¿verdad? Eso fue una calumnia ya. Que la Biblia de los cristianos estaba dominada por una supuesta compañía. Primeramente, eso históricamente es una calumnia porque la única diferencia entre la Biblia católica y la evangélica es el canon del Antiguo Testamento. Y nosotros tenemos una fuente histórica de 4.000 años, que son los judíos, que amparan ese canon, y los católicos tienen una fuente histórica de 5 siglos, porque ese canon fue fijado en Trento. Ok, entonces nuestro canon es muchísimo más antiguo que el canon católico. Y sobre que el canon es evolutivo, que evoluciona, claro, y eso lo sabe todo biblista. No sé cómo Rodrigo dice ser biblista y no lo sabe. Es porque tenemos primero un canon que fue el Pentateuco. Hubo discusiones entre los judíos si se quedaba el Pentateuco, si entraban los libros de los profetas. Algunas sectas, como los saduceos, no aceptaban los libros de los profetas porque seguían con aquel primer canon.
Por lo tanto, el canon sí es evolutivo hasta que, por supuesto, algún día el Espíritu Santo se detiene de inspirar palabra escrita y entonces se cierra. Pero no quiere decir que no hubo un canon hasta esa época, claro. También dijo Rodrigo que no hay periodo de la historia del silencio porque Dios siempre sigue hablando. Bueno, eso como dijéramos que dónde están los libros desde Adán hasta Moisés. En ese periodo de la historia Dios sigue hablando. Dios le habló a Abraham, pero no le dijo a Abraham escribe. ¿Me entiende? Dios le habló a Noé, pero no dijo Noé escribe. Dios le habló a Enoc, pero no dijo no, Enoc escribe. Entonces, este es un periodo de silencio en cuanto a la verdad revelada escrita, no un periodo de silencio respecto a Dios. Bueno, sin más, me despido de todos ustedes. Gracias, Rodrigo. Gracias, Betty. Para mí es un honor conversar con todos ustedes de una forma educada. Gracias, Eduardo. Apaga tu micrófono, mijo. Bueno, pues ya escucharon, hermanito. Me llamó la atención lo que dijo Eduardo. No pensé que iba a decir eso, que dice que su canon con 66 libros viene desde el Antiguo Testamento, desde antes de Jesucristo, que tiene 4,000 años, pero los apóstoles ni siquiera habían nacido hace 4,000 años, o sea, no habían nacido en el Antiguo Testamento, ellos vienen en el Nuevo Testamento. Qué raro, nunca había escuchado yo algo así, ¿no? Nunca. A lo mejor Eduardo se refiere al canon del Antiguo Testamento y pues tiene razón. Lo que pasa es que pues le faltan 7 libros, ¿no? Porque en 2 Timoteo dice Pablo que todo es inspirado por Dios y también ahí están metidos los libros deuterocanónicos. Dijo algo también Eduardo que me gustó mucho en su despedida, que dijo que estamos de acuerdo con los 27 libros, pero no así con el Antiguo Testamento. Pero fíjense que qué raro que Eduardo acepta la autoridad de la Iglesia Católica cuando define los 27 libros, y la pregunta sería, ¿por qué no acepta la misma autoridad de la Iglesia Católica con los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Dicho sea de paso, los judíos que no creyeron en el Mesías... Pero no, que ya se acababa el video. Yo me estoy despidiendo, Eduardo, también tenía 2 minutos. Yo pensé que ustedes se habían despedido ya. No, yo todavía no. Pero Rodrigo Miren, sí no, porque Rodrigo sí se despidió. Rodrigo ya no va a hablar, Eduardo, tranquilo. Miren, todo esto que yo le estoy diciendo ahorita, Eduardo, yo se lo pregunté a lo largo de las 2 horas y no me lo respondió. ¿Por qué? Porque no hay respuesta. Se hunde más. Y aparte se dio un autogol que Pedro ya había definido el canon y que bueno, total que entonces, ¿por qué la autoridad de la Iglesia Católica no sí la aceptó con los libros del Nuevo Testamento y no la acepta con los 36 libros que llevamos nosotros? ¿No? ¿Por qué mejor le cree a los judíos que no aceptan a su Mesías? ¿Por qué mejor les cree a ellos que no son cristianos? Porque los libros deuterocanónicos tienen olor cristiano y por eso los judíos rabínicos, en cambio, le retiran esos 7 libros. Bueno, entonces, Eduardo, no, pues muchas gracias. También yo agarré mis 2 minutos con todo y tu interrupción. Ojalá que no le pongas un título así ofensivo hacia Rodri, hacia mí, hacia el padre, porque pues para seguir confiando en ti, ¿no? Entonces nos vamos. Claro. Mira, claro, aquí tenemos a Armando García, mi hermanita Emma Mezcua, Miguel Greg, y tuvimos a 60 hermanos, y pues bueno, denle compartir, hermanito, recorten al principio porque tengo un pequeñito negocio, dejé solo la computadora porque mi hermana, que es la que me ayuda, no ha llegado la infeliz. Entonces, vámonos, Eduardo, Dios nos bendiga a todos. Yo estaba haciendo un capítulo de Doña Cata y me metí ahí de sapo y ya resulté metido en este programa. Gracias, Rodri, gracias, de veras, te agradezco muchísimo. Bye bye. Chao, bendiciones.